Bienvenido al siguiente video. Aquí voy a explicar sobre la clasificación de las expresiones algebraicas y como subtítulo me aparece monomios. Es una expresión algebraica que consta de un solo término. Aquí voy a agregar algunos ejemplos y entonces eh, nuestro primer ejemplo me dice de la siguiente manera: 3xy, que sería un solo término, así como nos explicaba en el video anterior, que una expresión algebraica consta también como términos, ¿verdad? Término algebraico. Entonces, y como un monomio es exactamente solo un solo término que consta de su signo, coeficiente, su parte literal y los exponentes, ¿verdad? Entonces, eso sería solo un término. Eso sería un primer ejemplo de un monomio. Otro monomio podríamos decir menos 5x al cuadrado y al cubo. De esta manera tenemos otro ejemplo más de que es un monomio. Otro monomio podríamos decir 4 tercios de x. Vean, esta parte de acá es fracción, pero sigue siendo un solo término. ¿Por qué motivo? Porque si se recuerdan en el video anterior expliqué sobre qué es un solo término. Un solo término consta de que solo tiene multiplicación, no tiene ni sumas y restas. Cuando ya incluimos sumas y restas, eso ya se convertiría en polinomio, pero eso lo voy a explicar en un momento. Estos serían entonces los ejemplos, cuáles serían los monomios. Entonces, ahora, em, si ustedes se dan cuenta que los exponentes tienen que ser números enteros mayores o iguales a ceros. Cuando yo digo igual a cero, eso quiere decir que cuando cuando estuviéramos diciendo 4x con su exponente cero, cuando tenemos esto, aquí ya se habla de que cuando x tiene exponente cero, eso va a ser equivalente a solo 4. ¿Por qué motivo? Una de las propiedades de la potencia me dice de que si todo número elevado con su exponente cero va a ser 1. Y como estamos multiplicando 4 por 1 me va a dar 4. Entonces por eso de que al final nuestro término solo va a ser 4. Y en esto eh, se le conoce como término independiente, pero por el momento se los voy a agregar acá, pero en su debido tiempo se los voy a explicar también que esto se le conoce como término independiente. Cuando carece de lo que es parte literal y solo nos aparece el número o la constante, ¿verdad? Eso se le conoce como término independiente. Bien, ahora nos pasamos a lo que son los polinomios. El polinomio es una expresión algebraica formada por sumas o restas entre monomios. Vean, aquí ya cuando son polinomios, dependiendo del nivel o cuántos términos constan, se le va a llamar, eh, va a tener un nivel
Ahora podríamos llamar como polinomio a 3x al cuadrado y más 5x. Vean, aquí ya consta del signo más que separa los dos términos. Estos dos términos están separados por el signo más y eso se le conocen como polinomios, pero en sí a esto se le conocen como binomio. ¿Por qué se le llama binomio? Un binomio es o cuando tiene dos términos. A eso se le conocen como binomios porque contiene dos términos o de otra forma de decirlo que consta de dos monomios. Vean, consta de dos monomios, eso se le conocen como binomio. También podremos trabajar lo que es un trinomio. Un trinomio, un trinomio cuando un polinomio tiene más de, digamos así, tiene tres términos. A eso se le conoce como trinomio. Tiene tres términos. Tres términos. Y voy a agregar un pequeño ejemplo. Podríamos decir 5 al cuadrado más 8b al cuadrado menos z. Aquí tenemos tres monomios y cada uno de los monomios está separada por signo más y signo menos. De esta manera podemos concluir de que esto se le conocen como trinomio porque consta de tres términos o tres monomios. Eso sería un ejemplo. Un segundo ejemplo podríamos hacer 10x al cuadrado menos 6x más 2. Vean, aquí nos aparece un trinomio. Primer término está con signo positivo. El segundo término está con signo negativo. Y el último término está con signo positivo. Y nos damos cuenta de que son tres términos. Se le conocen como trinomio. Y este trinomio, eh, si ustedes se dan cuenta, aquí nos aparece algo que ya les había mencionado. Cuando el término carece de parte literal, se le conoce como término independiente. De esta manera podemos conocer a lo que solo es un término. Entonces, eso sería lo que es. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué pasa si se pasa de tres términos? Vamos a trabajar cuando ya son más de tres términos, a eso se le conoce en sí como polinomios. Vean, a los polinomios se le conocen como los binomios, los trinomios, pero también en sí se le conocen como polinomios cuando son más de tres términos. A esto sí ya no le podemos llamar como trinomios o binomios o monomios, sino que en sí se le conocen como
polinomios, ¿verdad? Cuando ya son más de tres términos. Y cuando son polinomios, podríamos decir, como ejemplo número uno, podemos hablar sobre 3 al cuadrado menos 7b al cubo menos 4x más 8b. Vean, aquí nos aparecen cuatro términos y cada uno de los términos está separada por signo más o signo menos. Esto sería nuestro ejemplo, otro ejemplo más. Podríamos decir 6x a la quinta menos 8x a la cuarta más 5x al cubo menos 4x al cuadrado menos 16x más 3. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos términos tenemos en esta expresión? Esta expresión consta de uno, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Cuando son 6 términos, a esto específicamente se le conocen como polinomios. Entonces, de esta manera concluimos en este pequeño video. Aquí solo expliqué sobre lo que es la clasificación de las expresiones algebraicas. Espero que me haya